la clase, bueno, primera clase de la asignatura de análisis de laboratorio clínico. Vamos a desarrollar los contenidos inaugurales del día lunes. Son 22 contenidos a desarrollar, impartidos entre el cuerpo docente que les presentamos el día lunes. Y pues este día me corresponde a mí presentarles la primera clase. Solamente comentarles que respecto a lo que nos comentaba su compañero de la rotación en el área de bacteriología del Hospital Sacamil, ya tuvimos la oportunidad de hablar con la licenciada Grande, que es la responsable del área, y ya se acordó cómo se va a manejar la situación para que no se vean afectados todos los que tengan la oportunidad de rotar en esa área, ¿verdad? Entonces, para que no estén ahí con el pendiente de cómo se iba a solventar la situación. Bueno, como ya son las 2 de la tarde, vamos a iniciar con la clase. Siento que no puedo audífono. ¿Pueden visualizar la presentación? ¿Me confirman, por favor? Así se ve. Sí, se ve. Sí, se observa. Ok, muchas gracias. Bueno, como saben, la asignatura corresponde a introducción a análisis de laboratorio clínico. La primera clase a desarrollar es introducción al laboratorio clínico. Se va a ser impartida por mi persona, la licenciada Karen López, y acá les presento los objetivos que vamos a desarrollar a lo largo de la clase. Les quiero mencionar que en mis clases, como les mencioné el día lunes, sí se las voy a compartir, pero no son como las típicas clases que van a estar cargadas de texto. Es por eso que les solicito, por favor, estén atentos a la clase. Si hay alguna duda o consulta, con todo gusto la solventamos. Como ahorita no puedo visualizar el chat, no consulta, o si no al final, ¿verdad? Puedo ver el chat y ahí les puedo solventar alguna inquietud que tengan. Entonces, como les explicaba lo de las clases, sí se las voy a compartir, pero quizás es más lo que se va a explicar durante el desarrollo de la temática que lo que está en las diapositivas. Entonces, se los aclaro para que no se sorprendan de que son bastante escuetas respecto al texto, pero sí, vamos a intentar desarrollar todo de la forma más clara y objetiva posible. Así es que les agradecería mucho, ¿verdad?, que estemos atentos y que no nos sintamos muy abandonados en el desarrollo de la temática. Entonces, si pueden intervenir, hacer algún tipo de comentario, es bienvenido. Bueno, los objetivos en los cuales están basados el desarrollo de esa temática es conocer los antecedentes históricos más relevantes de la formación y desarrollo de los laboratorios clínicos. No vamos a ahondar en mayores detalles respecto a historia, quizás los datos más importantes, ¿verdad? Los hechos más relevantes son los que vamos a abordar. La introducción al estudiante al conocimiento de los diferentes análisis que realizan en el laboratorio clínico. Ya a estas alturas ya no es una sorpresa tal vez para algunos los estudios que realizamos en el laboratorio clínico, pero puede ser que hayan algunas pruebas que sean nuevas para nosotros y pues qué bonito compartirlo con los demás, sobre todo ahora que ya están teniendo la experiencia de poder desenvolverse en el área técnica, ¿verdad? Y profesional. También otro objetivo a abordar es explicar los perfiles de pruebas de laboratorio
que son presentados en las ofertas de servicios dentro de los laboratorios clínicos. Eso, cuando toquemos esa parte, va a depender de qué es lo que estamos indagando, a qué fin último queremos llegar, y en base a eso se van conformando los perfiles dentro del laboratorio. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad?, con la definición de un laboratorio clínico. Acá está la definición, pero me gustaría que alguien colabore y me diga con sus propias palabras cómo define qué es un laboratorio clínico. No sé si alguien quiere colaborar. Yoli. Dígame. Vaya, un laboratorio clínico es un área hospitalaria, en el caso de un hospital, o un centro donde se realizan diversos exámenes de laboratorio, ¿verdad? Con el fin de obtener resultados en pro del diagnóstico y la evaluación del paciente. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Enrique. Enrique. Muy bien, Enrique. Pues muy bien su definición, ¿verdad? Usted mencionaba que es un espacio donde emitimos resultados, procesamos muestras. Bueno, vamos a partir de la idea principal de un laboratorio clínico. Un laboratorio clínico, si de forma un poco más estricta, podríamos decir que es aquel espacio físico donde, número 1, recolectamos muestras, número 2, procesamos estas muestras, número 3, emitimos y validamos resultados, y número 4, y no menos importante, contribuimos en el pronóstico, tratamiento o seguimiento de una enfermedad. Entonces, partiendo de esto, les traigo esta definición en la presentación que dice que laboratorio clínico es la rama de la salud que permite contribuir al estudio, prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades. Entonces, quiero que quede claro que en la ejecución de las actividades que realizamos en el laboratorio, siempre vamos a tener presentes las 3 fases que ejecutamos en un laboratorio: la fase analítica, preanalítica, perdón, la fase analítica y posanalítica. Entonces, muy bien decía usted, Enrique, que nosotros nos encargamos de procesar esas muestras, pero también nos encargamos de garantizar la calidad de esas muestras que procesamos a través de la obtención de esas muestras. Entonces, aquí respondemos esta interrogante que les traía, que es cómo realizamos ese aporte. Lo realizamos en la obtención de muestras a analizar, en el análisis de esas muestras obtenidas, en la procesamiento y obtención de resultados, y una parte valiosísima que es la validación de esos resultados. Recuerden de que hoy día en la mayoría de laboratorios clínicos tenemos la fortuna de que contamos con equipos automatizados que optimizan el tiempo, ¿verdad?, y el trabajo. Sin embargo, siempre recae la responsabilidad en el profesional de validar esos resultados, de tener el criterio para decir, ok, este dato obtenido me parece coherente, este dato está fuera del orden. Entonces, es ahí donde tomamos la decisión importante para validar ese análisis o ese resultado. Entonces, también les quiero aclarar de que esa definición de laboratorio clínico es para análisis de muestras de origen humano. Recordemos que también hay laboratorios para análisis de muestras animales, en el caso de los laboratorios veterinarios. Entonces, no perdamos de vista, ahora que nuestro enfoque es dirigido al análisis de muestras biológicas humanas. No sé si tienen alguna consulta o comentario respecto a eso, algún otro aporte que quieran realizar. Bueno, continuamos. Ahora nos vamos a sumergir un poco en la historia que ha rodeado la formación y el desarrollo y también el establecimiento de los laboratorios clínicos. No les quise poner años porque no es mi propósito que ustedes se memoricen en qué año fue que pasó eso,
porque la verdad que no es el propósito del desarrollo del enlace, pero sí es necesario que conozcan cuáles fueron los inicios, ¿verdad? Para conocer lo que es hoy el laboratorio clínico. Entonces tenemos que en los principios de la época, en el imperio romano y cuando eso era lo dominante en cuestiones científicas y médicas también, el filósofo griego Hipócrates empezó con sus investigaciones, ¿verdad? Empezó a hacer un desarrollo respecto a muestras de origen biológico que se podían estudiar y empezar a concretar como aquellos estudios que tal vez se conocían de forma empírica, mas no había un respaldo científico para eso. Es así como el laboratorio clínico inicia con el estudio de nada más y nada menos que una muestra de orina. Empieza a desarrollarse lo que es la rama de la urología a partir del análisis de las muestras de orina y empieza una serie de acontecimientos que permiten ir indagando ciertas características en las muestras de orina que conllevaban a identificar aquellos aspectos claves en el desarrollo de ciertas patologías. Entonces, para esa época se consideraba de que no eran dignas cualquier persona de estudiar la orina para poder llegar a esas conjeturas, sino que debía ser por personas como específicas o preparadas para que puedan hacer ese análisis. Se empieza a hablar de volúmenes de orina, se empieza a hablar acerca de que ciertas comidas podían influir en la composición de la orina. Se empiezan a tener ideas un poco vagas respecto a las características químicas propiamente de la orina y se empieza a mencionar que la orina era considerada que tenía una enfermedad rara que denominaban ellos, que no era nada más que la diabetes. Sin embargo, como eran conocimientos empíricos los que se tenían, no se podía asegurar que lo del sabor dulzón que se mencionaba era a ciencia cierta, sí, sino que esa conclusión a la que habían llegado la habían obtenido a partir de observar que en los sitios donde descartaban muestras de orina, por lo general llegaban insectos, hormigas, y rodeaban el sitio donde se descartaba la muestra o donde las personas emitieran la micción y ellos creían que era debido al alto contenido de azúcar que podía tener esa muestra de orina en el caso de las personas que desarrollaban diabetes. Posteriormente, no fue hasta en la Edad Media donde se siguieron evaluando, ¿verdad?, otros antecedentes de los estudios del análisis de la orina, donde empezaron a surgir problemas en la comunidad científica, porque hubo personas que intentaron aprovecharse de estos vacíos que podían haber en el estudio de la orina y empezaron a sugerir de que eso ya era un aporte mágico, poco científico, mágico o sobrenatural. Y surgió, mejor dicho, la sugerencia de que solamente las personas con poderes sobrenaturales podían ahondar en los análisis de la orina y podían decir cuál era la enfermedad que estaba afectando a una persona. Eso hizo que hubiera un enorme retraso en la investigación de las pruebas de laboratorio para aquel entonces basadas únicamente en el estudio de la orina, porque no podían controlar el hecho de que las personas asistieran donde un brujo o un adivino en lugar de asistir donde un médico, ¿verdad?, que era una persona con un conocimiento científico que tenía una orientación más adecuada respecto a las enfermedades. Es ahí donde surge el término de la uromancia. Uro proveniente de la palabra orina y mancia de mágico. Entonces se tuvo una lucha bastante dura para poder respaldar el conocimiento científico que se tenía respecto al análisis de la orina y empezó la comunidad científica a intentar, ¿verdad?, desmentir todo esto que se conocía.
Habían incluso adivinos que decían que dependía de lo que usted comía, entonces eso era lo que le había hecho daño y que su orina de repente tuviera un mal olor y era lo que le generaba algún tipo de malestar físico y todo asociado a la adivinación y a aspectos mágicos. Posteriormente, bueno, quiero hacer una pausa acá. ¿Por qué creen ustedes que en el lapso de tiempo, desde los primeros siglos antes de Cristo, llegamos a la Edad Media después de Cristo, y únicamente les estoy mencionando la orina y no menciono otros tipos de muestras? ¿Por qué creen que los estudios de laboratorio se basaron inicialmente en la orina? ¿Por qué consideran ustedes eso? No sé si alguien quiere participar y quiere opinar respecto al tema. Bueno, voy a seguir avanzando. Entendería que por ser la primera clase nos sentimos un poco nerviosos, ¿verdad? Pero sí les agradecería mucho que en las posteriores clases intentemos opinar. Ninguna respuesta es mala, todas son buenas, todos estamos aprendiendo y pues por el momento son cosas bastante sencillas. Les mencionaba que en un primer instante el laboratorio se basaba en el estudio de la orina debido a la fácil obtención de esta, a diferencia de poder analizar otros tipos de muestras, como por ejemplo las muestras sanguíneas o líquidos de derrame, que podía representar una complejidad mayor para su obtención. Entonces es por eso que en los inicios del laboratorio partieron del análisis de la orina. Desde la observación macroscópica y muy escasamente que posterior a esas eventualidades nace este personaje tan familiar para nosotros, ¿verdad? Que es Anton van Leeuwenhoek, que fue el precursor de lo que es la microbiología y para nuestro conocimiento en esta asignatura, el precursor de lo que es la microscopía. Él, que era un comerciante que se dedicaba a la venta de telas en un primer momento, le llamó la atención que podía crear unas especies de artículos que le permitían amplificar los detalles que podía ver en las telas que vendía. Entonces le permitía evaluar de qué tan buena calidad eran esas telas. Entonces un día, después de haber creado esos objetos, donde ya creó una especie de lentes que le permitían igual, ¿verdad?, ver detalles más pequeños, difíciles de observar a simple vista. Y es así como es en un momento de curiosidad, creó ¿cómo podemos decirlo?, comparable al microscopio óptico que conocemos hoy día. Y observó nada más que una gota de agua al microscopio, para aquel entonces un modelo o prototipo de microscopio, y observó lo que él llamó animáculos, que no eran más que los microorganismos que hoy conocemos. Las bacterias, tal vez amebas de vida libre, pero no sabemos las gotas de agua de dónde la tomó. Y eso es lo que él observó al microscopio y dio pauta al desarrollo de la microbiología y también al perfeccionamiento de la microscopía. Posteriormente, el doctor Robert Boyle, ya mucho tiempo después, ya en el siglo XV, siglo XVII más o menos, empezó a hacer aportaciones de equipos, ya para la integración de equipos la en el trabajo de laboratorio clínico, donde empezó a integrar equipos que permitían evaluar la
colorimetría y la espectrofotometría de las pruebas. Recordemos que en un principio los equipos espectrofotométricos fueron los que utilizábamos y hoy día hay algunos equipos que todavía se siguen utilizando para hacer las determinaciones de pruebas como química, ¿verdad? Donde nos interesa saber la absorbancia de las pruebas para conocer la concentración del analito en esas muestras. Ya para ir finalizando respecto a la historia, fue hasta el siglo XIX que Antoine Francois, perdón si no se pronuncia así, él empezó a integrar los laboratorios clínicos en hospitales. Enrique nos decía en un principio que los laboratorios clínicos eran lugares en hospitales y ya es una idea más moderna de la que se tiene de los laboratorios clínicos, así es que es muy acertado que él lo haya mencionado. Entonces, este caballero integró o vio la necesidad de integrar los laboratorios clínicos a nivel hospitalario para poder delimitar el espacio donde se ejecutaran esas pruebas que implicaba analizar muestras biológicas que también podían representar un riesgo biológico para la población o que estas pruebas que se iban a realizar podían verse interferidas por factores externos si no estaban en las condiciones y lugares adecuados. Entonces, es en este siglo también donde se dan avances importantes en el laboratorio clínico, como es la integración de pruebas químicas, la inclusión de otras muestras, ya no solamente orina, sino que hablamos de fluidos biológicos, como les decía, las muestras de sangre completa, muestras de suero, de plasma, además de la integración de otros líquidos de derrame, como el líquido cefalorraquídeo, acítico, sinovial, que ustedes lo van a ver a lo largo del desarrollo del curso. Y además se integraron también otros tipos de insumos, ¿verdad? Y materiales y equipos, perdón, para el laboratorio, como eran materiales de cristalería, los Erlenmeyer, los Beaker, los frascos volumétricos, las pipetas serológicas y equipos un poco más sofisticados para poder ejecutar las pruebas dentro del laboratorio. También se incorporaron otras disciplinas al laboratorio clínico que vinieron a sumar la cartera de servicios que podíamos brindar para aquel entonces de una forma bastante rudimentaria, pero al día de hoy nos han permitido ampliar nuestro campo laboral. No solo dedicarnos al análisis de muestras biológicas, sino que ya podemos integrar otros tipos de estudios dentro de nuestro trabajo, ¿verdad? Como profesionales de laboratorio clínico. No sé si ustedes conocían de que también podemos aportar en lo que es el análisis de agua, el análisis microbiológico de ciertos alimentos, también cultivos de ambiente, que para eso sí ya necesitamos estudios un poco más especializados, pero ya no vamos ignorantes ante esa temática, porque ya hemos tenido un antecedente de disciplinas que nos han formado para tener un conocimiento al menos básico respecto al análisis de esas muestras. Es así que se integra la fisiopatología para conocer cómo es el mecanismo o el desarrollo de una patología en el humano, que afecta a un humano. Se integra también la hematología para estudiar lo que es todo lo de citología de células sanguíneas, la microbiología y la química clínica. Además que permitió todos estos avances poder utilizar volúmenes más pequeños para poder procesar las muestras en el laboratorio. Hablamos ya de microlitros, ¿verdad? Que son cantidades mínimas que se necesitan para poder ejecutar una prueba. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, no sé si tienen alguna duda o consulta. O continuamos. Bueno, vamos a seguir. Ahora, el siguiente objetivo, ¿quiénes tipos de muestras que se pueden
procesar en el laboratorio clínico, y aquí sí me gustaría mucho que participaran. Como siento que están un poco tímidos, quizás voy a ir preguntando de acuerdo a los integrantes que veo en línea en el grupo. Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ir al final. El caballero Juan Manuel Calles Reyes. No sé si él está por ahí. Sí, licenciada, aquí estoy. Hola, hola, buenas tardes. Bien, ahorita no sé si puede visualizar la diapositiva que tenemos y me comenta de las imágenes que tiene ahí, me puede comentar, elíjame una. Podrían ser los tubos que aparecen, los diferentes tubos de colores, de tapones de colores. La imagen del centro, ajá, el que está de tapón rojo. Ok. Bueno, recordemos que estamos a nivel de 5º año, ¿verdad? Entonces, dígame usted, licenciado, porque está a un paso de ser licenciado, dígame usted en ese tubo qué muestra hemos obtenido. ¿En ese del tapón rojo? Sí, el que tiene, la del centro, que está en el centro, Okay. esa que estoy señalando con el cursor. La muestra que hay es sangre, y la que se espera obtener es el suero de esa sangre. Así es, perfecto, lo felicito. Así es, lo que se espera obtener es suero. ¿Ese tubo tapón rojo tiene algún tipo de componente especial para que nosotros podamos obtener ese suero? De hecho, no, pero se pueden encontrar tubos que sí tienen un gel activador para acelerar el proceso de coagulación a partir del cual obtener ese suero. Así Hay es, variaciones, por ejemplo, yo ahorita estoy en el Rosales y estamos trabajando con un tubo que es tapón rojo, pero en la parte superior es amarillo, lo que nos indica que también presenta el gel activador. Por eso hago esa aclaración. Así es, lo felicito. Muy bien, en el Rosales tienen la fortuna de que pueden visualizar la diferencia entre los tubos tapón rojo. Lo que el compañero nos menciona es que en la parte de arriba del tapón tienen un círculo de color, ya sea negro o color amarillo. Los de color amarillo, como lo decía el compañero, tienen acostumbran a tener un gel separador. Ese gel separador también puede tener componentes que favorecen la coagulación, por tanto la retracción del coágulo y la pronta liberación de suero. Dígame, en ese caso, ¿para qué pruebas podríamos utilizar ese tubo tapón rojo? Si vamos a trabajar a partir de suero, ¿qué pruebas dentro del laboratorio podríamos ejecutar con tubos que nos permitan obtener suero? Es empleado en el área de química clínica para, por ejemplo, visualizar la cantidad de triglicéridos, para observar la cantidad de colesterol. Podemos utilizarlo para eso. Así es. Lo podemos utilizar. Dígame. No, continúe. No, les decía que sí lo podemos utilizar en efecto para la gran mayoría de pruebas del área de química clínica, ¿verdad? Nos permite utilizar eso y también para pruebas especiales o pruebas de inmunología. Básicamente sí, de todas hecho, aquellas que nos también lo permitan utilizamos. utilizar suero. Muchas gracias. Bueno. No, dígame. No, dígame. No, también confirmar lo que me han mencionado, porque igual, cuando nos llegan pruebas especiales, es en ese tubo el que empleamos. Así que sí, solo confirmar lo que nos dijo, sí. Sí, así es. También cabe mencionar que hay otros tubos que no tienen, que eran los del taponcito, que el tapón tiene un círculo negro en la parte superior, que estos carecen de gel separador, pero también tienen activadores de la coagulación. Si tienen la oportunidad de visualizar el día de mañana esos tubos, pueden ver que tienen como unas pequeñas gotitas que parecieran como el rocío que cae en las plantas en las mañanas y son como de un color blanquecino, pero muy, muy fino.
alrededor de las paredes del tubo, en la parte interior. Entonces, esos son gotas que contienen activadores de la coagulación, siempre para estimular la retracción rápida del coágulo y nos permita obtener suero. Además, otra ventaja de los tubos que tienen gel separador es que nos permite aislar, ¿verdad?, el suero del paquete celular y así poder garantizar la calidad de la muestra que vamos a procesar. Y como comúnmente, y creo que la característica más esencial o primordial que conocemos de la ventaja de utilizar tubos con gel separador es el hecho de que nos permite conservar de forma más adecuada las concentraciones de glucosa porque nos evita la degradación de esta por la célula, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, lo felicito, ha hecho un excelente aporte. No sé si alguien más quiere opinar respecto a los otros tubos que aparecen en la imagen o en los otros tipos de muestra que aparecen en la diapositiva. Bueno, voy para avanzar, ¿verdad? Un poquitito, solamente les voy a explicar rápidamente respecto a esto. Acá, como ya no voy a ahondar mucho detalle en las muestras a partir de los tubos a partir de los cuales obtenemos muestras de suero, pero también tenemos los tubos a partir de los cuales obtenemos sangre completa, como es el tubo. Nosotros acostumbramos a decir los tubos por el color del tapón. Lo ideal sería que los mencionáramos de acuerdo al aditivo que tienen o el anticoagulante que tienen. Eso sería la forma correcta de referirnos. En el caso de los tubos tapón morado o lila, ¿verdad?, que va a variar de la casa comercial, el color, recordemos que es el anticoagulante ácido etilendiamino tetracético, el EPTA. Entonces, el EPTA lo que nos ayuda es a poder conservar la morfología de las células. Recordemos que este lo utilizamos sobre todo para análisis como en el área de hematología, pero también lo podemos utilizar en el área de química para la realización de hemoglobina glicosiladas. Por otra parte, en esta tienen activadores y también tenemos uno no menos importante que está de fondo, que es el tubo que tiene el anticoagulante de citrato. Si no mal recuerdo, es citrato al 3.2%. Es importante que recuerden que todos aquellos tubos que tienen anticoagulante es fundamental que respetemos la relación muestra anticoagulante. Ese es el caso de los tubos para hematología o los tubos que tienen EPTA y los tubos de citrato. Es importante que recordemos que hay que llevarlos a la marca y que hay que mezclarlos. Existe una contradicción respecto a si los tubos que tienen activadores de la coagulación es necesario mezclarlos o no, pero la literatura y las casas comerciales que suministran de tubos recomiendan de que se mezclen incluso más veces que los tubos que tienen anticoagulante, debido a que, como les explicaba, las partículas de gel activador o de activadores de la coagulación, mejor dicho, están en las paredes del tubo, entonces es necesario homogeneizar para que garanticemos de que se va a mezclar la muestra con el aditivo, según sea el caso. Y en el caso de las muestras que tienen anticoagulantes, para garantizar que la muestra se va a conservar viable y que no se van a formar microcoágulos, ¿verdad? Que en pruebas de coagulación, como son las muestras obtenidas en tubos con citrato, son de vital importancia de que no se nos vaya a coagular, ¿verdad? Entonces, les aclaro este punto porque ya que están a nivel de sus prácticas profesionales, es de vital importancia que tengan claro eso. Además de recordar el orden correcto del llenado de los tubos, que es fundamental para garantizar la calidad de la muestra y garantizar que los análisis que vamos a ejecutar en esa muestra son ejecutados de la forma correcta con una muestra obtenida de forma correcta.
Luego tenemos la clásica, ¿verdad? Las muestras de orina para examen general de orina u orocultivo, según sea el caso. Las muestras de heces para poder realizar examen general de heces, prueba de azul de metileno. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de realizar una prueba de azul de metileno. Ahorita en casi las 3 semanas que tienen de estar en sus prácticas profesionales. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo ya he tenido la oportunidad, pero no en la práctica, ¿no? Que anteriormente en otro lugar. Ay, ¿nos puede compartir cómo fue su experiencia respecto a la práctica, de la prueba? Bueno, es un examen de ese, pero en ese lo que se busca es que se le agrega lo que es el colorante azul de metileno para buscar si hay polimorfonucleares o monomorfonucleares. Fíjese que estoy teniendo un poco de problemas para escucharlo. No sé si seré solamente yo o sus compañeros también tendrán dificultad. Yo sí lo escucho Ok. perfectamente a él. Ah, pues quizás es acá la conexión. Pero dígame, perdón, me decía que utilizamos el colorante de azul de metileno. Sí, lo que se busca es que Ujú, en el extendido de heces, ese colorante lo ujú, absorban lo que son las células polimorfonucleares o monomorfonucleares, como serían neutrófilos o también macrófagos o linfocitos. ujú, ujú. Esa es como una prueba confirmatoria que se le hace un examen general de ese que el médico pide para ver la cantidad que hay de esos, para ver qué tipo de célula es la que está causando la infección gastrointestinal. Así es, como usted me decía, que puede ser un polimorfo nuclear o un mononuclear, y es lo único que nos va a permitir clasificar la prueba de azul de metileno. Entonces, la verdad, recuerda bastante bien la prueba. En el caso de la prueba de azul de metileno, es importante que recuerden un aspecto clave, que es que el extendido no sea tan grueso. Usted no me dejará mentir que si el extendido es muy grueso, nos impide en gran manera la visualización correcta de las células a la hora de verla al microscopio. Entonces podemos caer en el error de categorizar las células en una categoría, valga la redundancia, que no le corresponde, porque ahí al médico le interesa saber si son polimorfonucleares o mononucleares para saber hacia dónde orientar el tratamiento. Ustedes se preguntarán por qué, algunos ya saben la respuesta. Obviamente nos interesa saber si la mayoría de células o las células predominantes en la prueba de azul de metileno son polimorfonucleares para orientar el tratamiento enfocado a una infección de origen bacteriano, porque frente a una infección bacteriana se van a incrementar los leucocitos y van a predominar los polimorfonucleares. Estos pueden ser neutrófilos en su mayoría, pueden ser eosinófilos, pueden ser basófilos, pero en la prueba de azul de metileno es bien difícil que nosotros podamos decir este es un eosinófilo o este es un basófilo. Entonces solamente lo vamos a categorizar como, es un polimorfonuclear. No así si la mayoría de células que observamos en el extendido son mononucleares, entonces nosotros le vamos a, el médico, mejor dicho, le va a dar un enfoque hacia una infección de tipo viral. Ahí, de igual forma, es bien difícil poder decir si es un linfocito o es un monocito, pero sí me orienta que es un mononuclear, independientemente linfo o monocito. Entonces, le agradezco, muchas gracias por participar y tiene muy clara la ejecución de la prueba. También van a notar que alguna literatura sugiere que se fije con calor el extendido y otras hablan de fijar con alcohol. Podría decirles que quizás es más práctico hacerlo al calor, esperar que enfríe la lámina y luego poder aplicarle el colorante de contraste, que es el azul de metileno. Luego, tenemos las pruebas de exudado faríngeo, ¿verdad? En representación de eso les coloqué esta imagen que ya hablamos para estudios más especializados a nivel de laboratorio, que son los cultivos microbiológicos, ¿verdad?
Recordemos de que es importante, como les explicaba, la calidad de la toma de la muestra, en el caso de los cultivos microbiológicos sobre todo, porque debemos garantizar que la muestra que estamos obteniendo es de calidad y que por el sitio anatómico de la boca, como es el ejemplo que les traigo a colación en esta ocasión, al haber microbiota, ¿verdad?, acompañante, debemos garantizar que lo que se va a aislar es realmente el agente causal de la infección y no parte de la microbiota. También les traigo otro tipo de muestra que obtenemos en el laboratorio, que son las muestras para hemocultivos, que caemos en lo mismo que es sangre. Pero en este caso, no sé si alguien ya tuvo la oportunidad, pero podemos realizar lo que es el cultivo de sangre a partir de esos viales, que son para equipos automatizados, ¿verdad?, que nos permite identificar aquellos microorganismos que estén presentes en sangre y que son importante que manejemos la técnica correcta de toma de muestra de hemocultivos, porque caemos en lo mismo que les acabo de mencionar. Puede ser que aislemos un microorganismo que no está generando la infección debido a una mala asepsia que se haya realizado y pues tengamos unos falsos positivos, podríamos decir acá, respecto al aislamiento de un microorganismo que no es el agente causal de un cuadro de enfermedad, ¿verdad? Y por último, esta imagen que es la de un hisopado nasofaríngeo, que es lo que creo que todos estamos bastante familiarizados con eso, que es lo que estuvo tan de moda respecto al COVID. Entonces, igual, ¿verdad? Es importante tener una buena técnica, no solo para la obtención de muestras sanguíneas, sino para la obtención de todos los tipos de muestras que procesamos en el laboratorio. No sé si hay alguna duda, consulta o comentario en esta etapa de los tipos de muestra o pasamos a la siguiente diapositiva. Recuerden que si tienen alguna duda, en el chat la pueden escribir y con todo gusto al final de la clase la solventamos. Vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a hablar, a cumplir con el otro objetivo que aparecía descrito al inicio de la clase, que son las pruebas de laboratorio que realizamos. Entonces, por conveniencia, les dividí, aquí hay un error, no les numeré en el número 3, son 4 categorías en las que podemos dividir las pruebas de laboratorio. La primera son aquellas pruebas que son cualitativas y las pruebas que son cuantitativas. Y vamos a ver. Licenciada, no sé si fui solo yo, pero se congeló su audio un momento. No sé qué tanto habrá hablado en ese segundito o solo fue él. Bueno, fíjense que les mencionaba acerca de los tipos de pruebas, que por conveniencia las vamos a clasificar en pruebas cualitativas, cuantitativas, bueno, en 4 categorías. Pruebas cualitativas, pruebas cuantitativas, no se los escribí ahí, pero también podríamos hablar de un intermedio, que son las pruebas semi-cuantitativas. Hasta ahí había abordado, no sé si eso era lo que había alcanzado a escuchar usted. Sí, diría yo que sí. Muchas gracias, Lee. Bueno, con gusto. Bien, entonces vamos a ver la señorita María Glenda Orellana. Estará presente. Sí, Lick, aquí estoy. Hola, buenas tardes. Le voy a pedir su ayuda para que me colabore y me mencione las que usted conozca o la que usted conozca, o si no se recuerda de momento, no se preocupe, aquí entre todos lo solventamos. Usted recuerda, no sé si ha tenido la experiencia de
antes de ir a sus pruebas profesionales, de estar en un laboratorio y poder ver, ¿verdad?, las pruebas que se ejecutan ahí, en las pruebas de un laboratorio clínico, un laboratorio pequeño. Entonces, no sé si usted se recuerda alguna prueba que nos permita obtener un resultado cualitativo, que me la mencione. Pruebas rápidas. Pruebas rápidas. ¿Y qué resultados nos permiten obtener las pruebas rápidas? Por ejemplo, si son positivas o negativas para lo que estamos buscando. Así es, muy bien. Eso nos permite obtener un resultado cualitativo que cae en positivo o negativo. O en el caso de pruebas de serología, nos permite decir si el paciente o esa muestra es reactiva o no reactiva. Muy bien, la felicito, muchas gracias. Entonces, en el caso de las pruebas, ya no cualitativas, sino cuantitativas, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser ejemplo de esa clasificación? ¿Y cuál es la diferencia entre una prueba cualitativa? No sé si hay algún voluntario o me voy al listado de los que estamos conectados. Vale. El compañero Kevin Eduardo Fuentes estará presente. Kevin. Buenas tardes, Lick. Hola, buenas tardes. Le voy a repetir la interrogante que acabo de hacer. Nuestra compañera María ya nos explicaba cuáles eran los resultados en las pruebas cualitativas que podíamos obtener. Entonces, yo le pregunto a usted, en el caso de las pruebas cuantitativas, a diferencia de las pruebas cualitativas, ¿cuál cree usted que son los resultados que podemos obtener? No es el de cruces. No. Usted me dice de cruces como en las baciloscopías o de cruces como en las tiras reactivas para orina. Como en las tiras reactivas. Podría ser el de cruces siempre y cuando, no sé si han notado que en las tiras para orina, bueno, en los frascos de tiras para orina, les dice el analito que estamos estudiando. Ya sea es decir, que obtenemos un dato numérico, obtenemos la concentración de esa prueba o de ese analito en estudio. Entonces, en una prueba de tira para orina, puede ser que nos dé un valor numérico de la concentración de glucosa que tiene ese paciente en la muestra de orina. Puede ser 100 miligramos por decilitro, 1000 miligramos por decilitro y es un dato cuantitativo. Solo que en esta prueba es un poco ambiguo porque no tenemos un dato exacto. No es que estemos haciendo una determinación de la concentración de glucosa en esa muestra de orina, sino que esa almohadilla está impregnada de un reactivo que permite tener una estimación de la cantidad de glucosa que está presente en esa muestra, pero no es un valor exacto. Ese es quizás el único detalle, pero sí tiene la idea porque usted lo asoció con la tira para orina respecto a esos analitos en estudio que se desarrollan a la hora de sumergir una tira de orina en una muestra. Entonces, está muy bien y lo felicito. Entonces, las pruebas cuantitativas numérico, un valor, ya no solo positivo A o negativo A. O sea, no me dice si está o no está presente, sino que me está diciendo esta es la cantidad de ese analito que está presente aquí. Entonces aquí caen las pruebas de química, las pruebas de serología que se hacen por equipos automatizados más sofisticados, que ya vamos a llegar a esa parte. Entonces quiero que tengan claro un aspecto que creo que pasé por alto antes de
meterme a comentarles este tipo de pruebas, que es el hecho de que en toda reacción siempre va a haber un antígeno y un anticuerpo. Y recuerden que no siempre el antígeno va a ser, o sea, un anticuerpo no puede ser un antígeno, mentira, sí puede ser. Lo que nos interesa saber es que un antígeno puede ser cualquier microorganismo que nos permita realizar una unión entre un antígeno y un anticuerpo que puede ser un mismo anticuerpo. Eso es algo más complejo, pero eso ya lo evidenciamos en pruebas como ELISA o en otras técnicas que los mismos fabricantes describen en los insertos. Una recomendación básica que les voy a dar antes de ejecutar cualquier prueba, por más que ustedes ya la hayan hecho un montón de veces, lean el inserto. Las técnicas pueden variar de casa comercial en casa comercial, entonces es importante que antes de que iniciemos a ejecutar una prueba, leamos el inserto. Puede ser que usted realizaba una determinación de glucosa que le decía incubar 5 minutos a 37 grados centígrados. Pero puede ser que de repente usted en su laboratorio adquirió una nueva marca de reactivo que le dice incubar 10 minutos a temperatura de 37 grados centígrados. O puede ser que le diga incubar a temperatura ambiente por 10 minutos. Entonces tienen que tener claro eso, que esos insertos no están de adorno en las cajas de los reactivos, sino que es necesario que las tengamos claras. También tomen en cuenta que dependiendo de la casa comercial, podría ser que los rangos de referencia varíen. Y eso es un dato muy importante a considerar, porque puede ser sobre todo, suele pasar con las determinaciones de creatinina, de que a veces se acortan los rangos. Puede ser de que lo que para nosotros era normal con el antiguo reactivo que estábamos utilizando, con ese nuevo reactivo ya no es normal y el paciente entra en una categoría de anormal el resultado. Entonces, quiero que tengan claro eso. Entonces, partiendo de que sabemos que siempre va a haber una reacción entre un antígeno y un anticuerpo, vamos a saber que podemos obtener resultados positivos para ese anticuerpo o para ese antígeno que estamos investigando, o que podemos obtener un dato numérico estimado o que pueda ser exacto para el caso de las pruebas cuantitativas. Bueno, ya aclaramos las diferencias en esa. Vamos con otra clasificación de las pruebas de laboratorio, que es de acuerdo a la técnica que utilizamos. Estas técnicas, como las pudimos desarrollar cuando llevamos la asignatura de inmunología, nos permite saber y conocer qué es exactamente lo que queremos identificar. ¿Qué antígeno o qué hormona, qué enzima, qué analito es el que va a cumplir el papel de antígeno y qué otro componente dentro de la reacción o dentro de del reactivo va a cumplir el papel de anticuerpo para formar el complejo antígeno-anticuerpo y que podamos evidenciar una reacción. Entonces, no voy a ahondar mucho en detalle en esto, pero si tienen alguna duda, no se preocupen, yo con gusto se las resuelvo. Tenemos las pruebas de inmunocromatografía. Aquí caen las pruebas que nos mencionaba nuestra compañera María. Las pruebas rápidas son de tipo inmunocromatográfico. Estas nos permiten evidenciar una reacción mediante la formación de una línea de color. Generalmente esa línea de color se forma por la reacción de un anticuerpo marcado con oro coloidal. Y al unirse ese anticuerpo marcado con oro coloidal con el antígeno en estudio, nos permite que a la hora de desplazarse ese complejo en la membrana de nitrocelulosa y llegar a la zona T, se forme la línea de color que nos permite evidenciar si estaba o no presente en la muestra y si es positiva o negativa. Nada más. Eso es lo único que nos permite ese tipo de pruebas. No nos permite obtener un valor numérico o un dato exacto de ese resultado de esa prueba. En el caso de las pruebas
las clásicas, las típicas que ustedes van a ver en un laboratorio de primer nivel, las pruebas de embarazo, van a ver igual, ¿verdad? Que se va a formar una línea de color en la zona T debido a la interacción de un antígeno, un anticuerpo. En este caso, la hormona gonadotropina coriónica humana es la que está actuando como nuestro antígeno. Entonces, la prueba está provista de anticuerpos marcados de oro coloidal específicos para epítopos presentes en la hormona. Entonces, son pruebas bastante sensibles que nos permiten determinar la ausencia o la presencia de ese analito en estudio. Eso es lo que quiero que les quede claro, si está o no está presente. Luego tenemos la prueba de aglutinación. En las pruebas de aglutinación vamos a ver que el reactivo a través del cual vamos a ejecutar la prueba está provisto de partículas, micropartículas, que estas partículas pueden ser de látex o de carbón. Y esas nos van a permitir que a la hora de interactuar con la muestra, si el analito que yo estoy investigando, si está presente o no en esa muestra, van a formar pequeñas redecillas o complejos que vamos a evidenciar una reacción positiva por la formación de esos grupos. Entonces, vamos a ver si ustedes recuerdan qué pruebas podemos realizar o qué analitos investigamos a través de pruebas de aglutinación. No sé si alguien tiene una idea y me quiera comentar para no mencionar a nadie, sino que de forma voluntaria alguien quiera mencionar alguna prueba que realizamos en el laboratorio o que haya visto que en una unidad de salud, por ejemplo, por ejemplo, en banco de sangre se utilizan pruebas en donde por medio de la aglutinación podemos determinar el grupo sanguíneo. Así es, muy bien, es un muy buen ejemplo. Las pruebas que realizamos en banco de sangre, que pueden ser las pruebas cruzadas, las pruebas si las realizamos en tubo, las pruebas de Coombs, los tipeos sanguíneos, se evidencia una reacción antígeno-anticuerpo por la formación de esos complejos que forman esos grumos, que son las pruebas de aglutinación. Muchas gracias. ¿Su nombre? Enrique. Enrique, muchas gracias. Entonces, también otras pruebas que ejecutamos en el laboratorio clínico que están basadas en principios de aglutinación son las pruebas de la prueba rápida de Regina, el RPR, y también las pruebas como la antiestreptolicina O, la ASO, el factor reumatoideo, las células LE, que también se puede hacer por pruebas de aglutinación. También hay presentaciones para hacer proteína C reactiva, que también utiliza partículas de látex para evidenciar si está presente o no está presente. Y son pruebas, ¿verdad?, que se fundamentan en el principio de aglutinación. Ahora que mencioné la prueba de RPR, recordé que les mencionaba que en la primera categoría que teníamos no había mencionado, no había escrito respecto a las pruebas semicuantitativas. Entonces, la prueba de RPR nos permite realizar obtener, mejor dicho, resultados semicuantitativos. ¿Alguien ha realizado alguna prueba de RPR? Hola, buenas tardes, licenciada. Yo he realizado pruebas de RPR. Ah, muy bien. ¿Nos puede compartir cómo realizaron la prueba? Básicamente se tiene el suero del paciente y el reactivo, ¿verdad? En este caso viene con un botecito con un dispensador de una aguja metálica. Entonces se pone en una tablita que tiene unos pocillos de color blanco para ver mejor la reacción, ¿verdad? Entonces se agrega una gota de reactivo y bueno, depende de la casa comercial, generalmente son como 50 o 40 microlitros de suero y se pone en un rotor. Del tiempo realmente creo que varía según el laboratorio, pero generalmente son unos 7 minutos, 8 minutos. Y al final, si está positiva, se logra ver la reacción del reactivo con el suero y se ve la aglutinación de las partículas negras del reactivo con el del suero, ¿verdad? Así es. Y bueno, eso. Muy bien. Y en ese caso que obtenemos un resultado hasta ese momento reactivo.
Ahí caemos en que no hablamos de un resultado positivo para RPR, hablamos de un resultado reactivo. Más adelante, cuando desarrollemos las pruebas de serología en banco de sangre, notarán de que los nuevos algoritmos para el procesamiento de muestras de sífilis, VIH, Chagas, esos algoritmos describen de que ustedes deben saber en qué momento utilizan la palabra positivo. No es siempre que vamos a decir, está positivo a Chagas, está positivo a VIH. No, manejamos terminologías como reactivo, no reactivo. En este caso, para el RPR diríamos está reactivo, pero en el RPR tenemos la salvedad que hay que hacer diluciones para tener un resultado semi-cuantitativo de esa prueba. Entonces, cuando usted realizó esa prueba, le explicaron cuál es el procedimiento a seguir después de eso. Le dijeron que había que hacer las diluciones para poder obtener el resultado semi-cuantitativo. Sí, se hacen diluciones. Sí, eso se me olvidó decir. En dado caso estuviese reactiva la prueba, se hacen las diluciones, igual que en las otras que usted mencionó, como la proteína C reactiva. Entonces se utiliza otra tabla con pocillos y se van haciendo diluciones de diferente, bueno, obviamente de diferentes concentración, y ahí se determina el resultado final. Muy bien. ¿Se recuerda con qué diluyeron la muestra? ¿Qué utilizan de diluir? No se me acuerdo porque era rarísimo que diera una reactiva, si le soy honesto. Sí, y al eso final no se es multiplicaba por el... Así es, muchas gracias. Sí, así es. La realizamos con solución salina. Hablamos de diluciones. ¿Alguien sabe el tipo de dilución que realizamos en ese caso? Así es. ¿Y por qué? Bueno, dígame usted, si no lo resolvemos acá entre todos, ¿por qué son diluciones seriadas? ¿Se recuerda por qué son diluciones seriadas? Sí, así es. Realmente lo que ocurre es que son diluciones seriadas porque conservamos el mismo volumen de diluyente, para el caso del RPR, solución salina. Empezamos a diluir diluciones seriadas, que es doble. Entonces conservamos que son 50 microlitros de solución salina en todos los pocillos. Y usted dispensa 50 microlitros del suero en estudio. Y ese va a empezar a mezclarlo para homogenizar con la solución salina y garantizar que se está homogenizando la muestra en una forma adecuada, y va a aspirar nuevamente 50 microlitros, pero esta vez ya no son 50 microlitros de la muestra por sí sola o de la solución salina, sino que es de la dilución que ha hecho en el primer pocillo, que es una dilución 1 en 2, es decir, que la muestra está diluida 2 veces. Continuamos con la siguiente y el siguiente título de dilución es 1 en 4. Y como son dobles, porque el factor de dilución es 2, vamos a continuar 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16 y así. Entonces, como usted dice, si va disminuyendo, así es la cantidad de muestra que está presente en esa dilución. Pero eso me quiere decir que en el último dato significativo, el que me va a indicar a mí la concentración estimada, porque no me está diciendo de anticuerpos para sífilis o anticuerpos para reagina, sino que me está diciendo que ahí hay anticuerpos, pero me está dando un valor estimado de la concentración de ese anticuerpo presente en esa muestra. Así que lo felicito porque tiene muy claro respecto a las diluciones seriadas. Cuando tengamos la oportunidad de desarrollar las prácticas de laboratorio, es importante que si ustedes tienen dudas respecto a este tipo de procedimientos, las hagan saber, porque así podemos ver si se gestiona y en el siguiente laboratorio
podemos nos damos cuenta de que hay cosas que no nos resultan muy familiares o muy conocidas, porque tal vez no tuvimos la oportunidad de verlas acá en la universidad, pero puede ser que ahora, ¿verdad?, hagamos algo diferente y lo podemos hacer demostrativo, o los compañeros que ya tuvieron la oportunidad de verlo en sus prácticas lo puedan compartir con los demás o solventar dudas, que es lo principal. Muchas gracias por participar. Entonces, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Vale. Entonces, vamos a continuar. Y la otra técnica también en leer en equipos, la intensidad de un color que va a ser directamente proporcional a la concentración del analito en estudio en que esté presente como determinación. En el caso de, eso es importante aclarar, para cuando se trabaja con química húmeda. Hoy ha avanzado tanto el laboratorio clínico que ya se hablan de otro tipo de pruebas, ya no solamente pruebas húmedas, sino también pruebas de química seca, donde ya no evidenciamos ese tipo de reacciones de complejos de color o formación de complejos de color, y pues hace una lectura, ¿verdad? El principio es distinto. Por el momento no recuerdo el principio que utilizan estos tipos de equipos que ya tienden a ser automatizados, pero es importante que lo conozcan. Quien quita y en el desarrollo de sus prácticas se encuentran en algún establecimiento que tengan ese tipo de equipos y ya les suene un poco familiar porque ya lo hemos discutido en la clase, ¿verdad? Que también existen las pruebas de química seca. Entonces, si partimos, donde con el tiempo y la experiencia van a aprender a familiarizar que los colores más intensos, obviamente es porque tienen mayor cantidad de ese analito en la muestra, y lo que me querría decir que voy a esperar una lectura bastante alta de esa concentración. Creo que aquí les traigo un ejemplo, que es la siguiente clasificación, pero quiero que vean esta imagen. Supongamos que esa es una determinación de glucosa. Ustedes van a ver que la que está a su izquierda tiene un color rosado bastante tenue, sin embargo, la que está a su derecha tiene un color más intenso, un color magenta. Entonces, van a ver que en comparación de ambas muestras, lógicamente, la de la derecha va a tener una concentración mayor que la que está a la izquierda, porque les decía que la intensidad del color va a ser directamente proporcional a la concentración del analito en esa muestra. En este caso, por el ejemplo que les estoy poniendo, la glucosa. Luego las pruebas cinéticas, que estas se basan en la determinación de analitos, evaluándolos en ciertos periodos de tiempo. Ya no se trata de investigar qué tantos complejos coloreados me va a formar o qué tantos grumos de aglutinación se van a formar o qué tan intensa es la línea que se va a marcar en la zona T de una prueba inmunocromatográfica. No, aquí ya hablamos de que el factor tiempo, el factor temperatura, el factor pH son importantes para ejecutar estas pruebas. Básicamente las pruebas que por lo general se realizan por esta técnica son las pruebas de enzima, ¿verdad? Como las transaminasas, la lipasa, incluso hay ciertos reactivos para la determinación de creatinina que es de forma cinética. Entonces acá quiero que tengan claro un punto. Los equipos hacen lecturas en ciertas etapas del tiempo. Por lo general, 30 segundos, 60 segundos, 1 minuto, 1 minuto 20. Entonces, no crean ustedes de que ustedes van a estar ahí y que a los 30 segundos van a poner el tubito para que vuelva a aspirar, para que haga lectura en ese tiempo. No, el equipo lo hace de forma automática. Hace una sola aspiración y luego él empieza a incubar y a hacer las lecturas en ese periodo de tiempo. Pero yo les mencionaba que en estas
reacciones, son importantes el factor temperatura. Notarán que en ciertos insertos les menciona que las reacciones se dan a una temperatura no de 37 grados. Puede ser que sea otra temperatura o puede ser a esa temperatura. Entonces es ahí donde es importante que ustedes lean el inserto y vean cuál es la temperatura óptima para ejecutar esa prueba. Algunos fabricantes incluso recomiendan que ustedes incuben el reactivo a 37 grados centígrados antes de dispensarle la muestra, para que eso garantice que a la hora en el que se dé la reacción enzimática pueda ser que se haga de forma in vitro la misma reacción que habría en el cuerpo humano. Entonces, para la mayoría de estas pruebas mide no la concentración de la enzima. Como les decía, generalmente se utiliza para pruebas enzimáticas, pero no me va a medir, esta es la cantidad de transaminasa oxalacética que está presente en la muestra. No, puede ser que la muestra se base en medir la cantidad de sustrato sobre el cual actuó esa enzima, y eso me va a dar un estimado, pero en este caso es bastante exacto, ¿verdad? No es como las otras pruebas, porque recuerden que para llegar a la ejecución de estas pruebas se han hecho muchos estudios, muchas pruebas en el laboratorio que garantizan que el resultado es bastante real y certero. Entonces me va a decir, entonces se actuó sobre esta cantidad de sustrato, entonces el equivalente a la cantidad de esa enzima es tanto. O el producto final de la catálisis fue entonces la concentración de la enzima es esta. Entonces, quiero que les quede claro eso, ¿verdad? Que esta prueba es bastante diferente a las otras pruebas que realizamos, sobre todo cuando hablamos de pruebas a nivel de la química, ¿verdad? Que es usualmente en las cuales se ejecutan este tipo de técnicas. Y por último, de acuerdo a las técnicas que utilizamos, las pruebas de quimioluminiscencia o las pruebas ahí les puse CLIA, pero CLIA significa electroquimioluminiscencia. Esa es como las siglas para electroquimio. Entonces, las pruebas de quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia ya se utilizan en equipos automatizados. Pero, ¿cuál es la novedad de utilizar estas pruebas? Estas pruebas utilizan algo que llamamos partículas electromagnéticas. Ya utilizan un imán que interviene en la reacción atrayendo aquellos anticuerpos que están marcados con las partículas electromagnéticas, como les mencionaba en la inmunocromatografía, que utilizábamos oro coloidal. En este caso puede ser que utilizamos otro tipo de componente como el rutenio, y nos permite utilizar otros tipos de componentes fluorescentes. Entonces, este tipo de técnicas es más compleja, implican un montón de factores porque ya actúan iones hidrógeno que oxidan la reacción, oxidan un compuesto antígeno-anticuerpo que permite que luego actúe un compuesto fluorescente, entonces es irradiado por una luz ultravioleta que de acuerdo a la intensidad de la luz me va a decir cuál es la concentración de ese analito en estudio. Entonces, quiero que tengan claro que estas pruebas son más complejas. Se utilizan casi siempre en laboratorios que manejan grandes o que procesan, mejor dicho, grandes cantidades de muestras que nos permiten tener resultados más sensibles y más específicos. Pero si nosotros tenemos una muy buena técnica de pipeteado, con propiedad les puedo decir que se pueden comparar los datos. Sí, el margen de error puede ser mayor en el caso de un trabajo manual, pero si ustedes garantizan su trabajo, su técnica, la toma de muestra, el procesamiento de la muestra, no hay por qué sentirnos que no somos capaces de obtener resultados tan confiables como los que se obtendrían con un equipo automatizado con principios de quimioluminiscencia. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con estas primeras dos clasificaciones o nos vamos a las últimas dos, que ya es casi el final de la clase. No sé si hay alguna duda o consulta. ¿O algún comentario que quieran hacer?
Bueno, vamos a continuar. Ahora, la clasificación número 3, que les mencionaba que aquí estaba mal la numeración, que es por las áreas de trabajo. Por las áreas de trabajo, ahora que ustedes están en las prácticas profesionales, se darán cuenta que los distribuimos de forma que unos están en el área de hematología, otros en el área de bacteriología, otros en el área de química, otros de serología, otros de coagulación. Entonces, eso se podría decir que es equivalente a la forma en la que en el laboratorio clínico se distribuyen las pruebas que se van a ejecutar. Entonces, es así que por área podemos clasificar las pruebas en el área de hematología, pruebas del área de química clínica, pruebas de coagulación, pruebas de uroanálisis y de las demás. Noten que acá no les puse de bacteriología porque recuerden que como profesionales de laboratorio clínico no solamente procesamos muestras para estudio de bacterias, sino que también analizamos muestras para identificación de hongos. No es muy común poder verlo. Los que tengan la oportunidad de pasar por los hospitales de tercer nivel notarán de que hay ciertos lugares donde trabajan la micología. Y es importante conocer los principios básicos para una toma adecuada de muestras cuando el estudio es para hongos, así como para bacterias de igual importancia. Bueno, incluso con los hongos recordemos que hay hongos que son como saprófitos, entonces para evitar, y son altamente contaminantes, entonces debemos evitar de garantizar de que no haya una contaminación cruzada a la hora de la toma de muestra, que nos aísle un hongo del ambiente y no del sitio de la lesión y que esté causando una enfermedad. Entonces les quería aclarar por qué no está bacteriología y dice microbiología. También inmunología y banco de sangre, ¿verdad? Que muy bien el ejemplo que nos ponía el compañero, que también ahí realizamos otras pruebas. Para los que no han tenido la oportunidad de pasar banco de sangre, el próximo ciclo vamos a desarrollar inmunohematología, donde vamos a ahondar más acerca de lo que implica el banco de sangre, que no es solamente tener donantes y eso, sino que realizan un trabajo bastante complejo respecto a compatibilidades sanguíneas, a pruebas de compatibilidad, rastreo de anticuerpos irregulares. Entonces, todo eso es necesario que lo conozcamos. Y en el transcurso de esta materia y de la siguiente, vamos a poder ver mejor esos temas. Y por último, la clasificación que tenemos, que son las pruebas de rutina y las pruebas especiales. Entonces les traigo como para mejor aprendizaje esa tabla resumen donde especifica, ¿verdad?, las pruebas de rutina que realizamos en el laboratorio. Las más comunes, como les decía, en un laboratorio de primer nivel con las pruebas básicas que se necesitan, las pruebas de glucosa, colesterol, triglicéridos, creatinina, las transaminasas, las pruebas de embarazo, el hemograma, recuento de plaquetas, frotis de sangre periférico. Me voy a detener acá y les voy a decir. Para los que han tenido la oportunidad de trabajar antes de ya estar en sus prácticas profesionales o los que ya están en las prácticas profesionales, notarán que en las boletas a veces los doctores les colocan realizar hemograma, marcan hemograma y les ponen leucograma y les ponen conteo de plaquetas. Entonces, si ustedes les tocara decidir en ese momento qué le van a realizar al paciente, por ética profesional, lo recomendable es el hemograma completo. ¿Por qué? Porque le permite tener al doctor una visualización más amplia de las 3 líneas celulares y tal vez el enfoque diagnóstico que le ha dado a la patología o al cuadro clínico que está presentando el paciente tal vez no sea el adecuado, pero nosotros como profesionales de laboratorio sí podemos contribuir en eso. Sí podemos orientar al médico. Puede ser que el médico no esté tan como acertado en su diagnóstico y puede ser que haya una de nuestras pruebas que le dé la dirección respecto hacia dónde enfocar el estudio, ¿verdad? Para indagar cuál es la patología que tiene el paciente. Entonces, en ese caso, yo les recuerdo que idealmente es hacer un hemograma completo que incluye el recuento de plaquetas, el análisis de la línea roja, de los glóbulos rojos y el análisis de la línea blanca de los leucocitos
con su fórmula diferencial, con sus valores absolutos, que permite orientar de mejor manera al médico. No se diga, ¿verdad?, de un frotis de sangre periférica, donde ya tenemos una perspectiva todavía más amplia respecto a las células que pueden estar presentes en el frotis de forma anormal, como células inmaduras o blastos, que son hallazgos importantes, o también puede ser de que evidencien la presencia de hemoparásitos, que muchas veces se pasa por alto. Ustedes saben de que las infecciones por Plasmodium pueden generar cuadros de fiebre, a veces inespecíficos, y puede ser que ustedes, al hacer el extendido de frotis de sangre periférico, puedan visualizar el hemoparásito. Entonces, recuerden que es un compromiso el que tenemos al estar frente al microscopio, al estar frente a un paciente y poder contribuir a que esta persona mejore su estado de salud. O, en el mejor de los casos, prevenga cualquier anormalidad o la falla o el éxito de un tratamiento. También examen general de orina y examen general de heces con las pruebas que también mencionábamos que podíamos hacer, como la prueba de azul de metileno, concentrados de heces, son pruebas bastante importantes. También sustancias reductoras en orina que podemos realizar, que son de mucha utilidad, ¿verdad? Y en el caso de las pruebas especiales, marcadores tumorales como la alfa-fetoproteína, el antígeno prostático específico, ya el antígeno carcinoembrionario, los marcadores para cáncer de mama o de ovario, sea 19-9, sea 125. Entonces, para que ustedes conozcan que realizamos ese tipo de pruebas también. Pruebas como la insulina, la hormona estimuladora de la tiroides, la testosterona, la prolactina, el cortisol, la tiroglobulina. Para los que es nuevo para ustedes, la tiroglobulina está asociada con el estudio de la tiroides, están muy correlacionados. La prueba oral de tolerancia a la glucosa, que también les voy a mencionar que hoy día la Asociación Americana de Diabetes recomienda que no se utilicen las pruebas postprandiales basados en una dieta libre de los pacientes, sino que sugieren de que sea en base a concentraciones conocidas de glucosa. No sé si ya han visto o han tenido la oportunidad de presenciar cuando alguien hace una prueba oral de tolerancia a la glucosa o un test de O'Sullivan, donde se les da una bebida azucarada con una concentración de dextrosa conocida a los pacientes y se monitorea cómo su cuerpo va metabolizando esa glucosa en un periodo de tiempo. En el caso del test de Sullivan, la concentración de la bebida azucarada es de 50 gramos. Y en el caso de las tolerancias, pues va a depender, ¿verdad? Dependiendo si es una mujer embarazada, si no es una mujer embarazada, si es un hombre. Entonces, eso también va a depender. Y los cultivos microbiológicos, ¿verdad? Como les mencionaba, de bacterias, hongos, los rastreos de anticuerpos irregulares y las pruebas de CUMS. Como creo que nos falta el de perfiles y ahí terminamos. Entonces, les voy a hacer una pregunta. Sé que esas son pruebas especiales, que no es algo muy habitual que realicemos en un laboratorio de primer nivel, pero ustedes, si les llegara un paciente y se va a realizar estas pruebas, ¿creen que tiene una recomendación especial alguna de esas pruebas? Como que deba cumplir con algún requisito previo o que deba ser en una hora específica, o ¿qué recomendación ustedes darían? No sé si voy a elegir a 2 personas, si no hay 2 voluntarios, que me escojan cualquiera de esas pruebas y me digan qué recomendación le darían al paciente. Si ustedes consideran que necesita una recomendación previa, si no, no. No sé si hay algún voluntario o voluntaria. Ajá. Así es. Uh-huh. Uh-huh.
Así es. Muy bien, excelente respuesta. ¿Su nombre? Angie. Muchas gracias, Angie. La felicito. No sé si alguien más quiere participar. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, dígame. En el caso de la prueba oral de la tolerancia a la glucosa, a esa al paciente se le da la indicación de que tiene que llegar en ayuna, como una toma de glucosa en ayunas, que tiene que estar a las primeras horas de la mañana, de preferencia de 7 a 9, para que los niveles de glucosa en ayunas no salgan en un valor que sea alterado. Luego de eso, de que se le toma la primera toma, se le da la solución rica en dextrosa al paciente, según la cantidad que el médico considere. Y se le dice que regrese a la hora, pero que no haga ejercicio ni que ande haciendo movimientos bruscos que alteren su metabolismo. Y así, depende de las horas que el médico haya dejado sobre la curva, así se le va tomando la muestra. Así es muy buena su aportación y también lo felicito. Para el caso de la prueba oral de tolerancia a la glucosa, como les decía, sí se da una concentración conocida de dextrosa. Como les explicaba, podían ser 75 gramos o 100 gramos para el caso de embarazadas. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? Es importante que ustedes a la hora de iniciar la prueba le expliquen al paciente lo que se va a realizar. O sea, sí le van a tomar la muestra y todo, pero es importante, se los doy como una recomendación sana, explicarle al paciente lo que van a hacer. Sobre todo en este tipo de pruebas que implica que el paciente va a regresar y se le va a dar otro pinchón, se le va a hacer otra toma de muestra, porque puede ser que el paciente, al desconocer lo que implica esta prueba, se moleste, ¿verdad? O no sepa qué es lo que esté pasando. Entonces, hay un punto importante que el compañero lo mencionaba. ¿Su nombre, disculpe? Alejandro. Alejandro, muchas gracias, Alejandro. Vaya, un punto importante que no lo hemos mencionado. Anteriormente se mencionaba de que debían cumplirse ayunos de 12 a 14 horas máximo, pero la Asociación Americana de Diabetes dice que determinaciones de glucosa se pueden hacer a partir de las 8 a 10 horas de ayuno. Para aclararle al paciente, porque hasta eso tal vez a veces es necesario decirle, si usted cena a las 8 de la noche, entonces usted puede presentarse aquí a las 6 de la mañana. Ahí cumplimos 10 horas. O puede ser que venga 12 horas después y puede presentarse a las 8 de la mañana. Le voy a tomar una muestra que es equivalente a la determinación de glucosa en ayunas y yo voy a procesar esa muestra. ¿Alguien sabe cuál es el valor normal esperado en una determinación de glucosa en ayunas para poder proseguir con la prueba de tolerancia oral de la glucosa? ¿Alguien conoce el dato? Menor a 140 miligramos sobre decilitro. Anteriormente se manejaba que eran 140, pero en condiciones normales, una persona que no sea diabética no va a manejar valores tan altos. Entonces, la Asociación Americana de Diabetes, por eso les preguntaba, porque yo tuve la oportunidad de rotar en un establecimiento de salud donde me dijeron, son 140 miligramos. Y en la Asociación Americana de Diabetes establece que el valor normal en ayunas para ejecutar una prueba oral de tolerancia a la glucosa son de 126. Si el paciente tiene abajo de 126 o 126, puede realizar la prueba. Caso contrario, ¿qué haríamos? ¿Qué pasa en esos casos? En esos casos, si se pone, ¿verdad?, que el paciente obtuvo ese valor de glucosa en ayunas, por tanto no se ejecuta la prueba y el doctor debe estimar lo más conveniente que se va a hacer en ese caso. Si se va a hacer una prueba de postprandial, de azúcar postprandial, de glucosa postprandial, mejor dicho, o se va a hacer una hemoglobina glicosilada o
va a controlar a su paciente de otra manera para poder ejecutar la prueba. Eso sí, ya no es de nuestro ámbito, pero quiero que quede claro eso, que es muy importante. Podemos traerlo como un punto relevante para que ahora que ustedes están en sus prácticas profesionales, si tienen la oportunidad, pregúntenle. Sobre todo los que tienen la oportunidad ahorita de estar en el área de química. O sea, ¿qué valor manejan ellos? Pueden decir, miren, en la clase me dijeron 126 o la asociación, pueden meterse también en internet y buscar que la Asociación Americana de Diabetes sugiere que sea 126, o pueden preguntar, tal vez ellos manejan otra bibliografía más actualizada, que por el momento yo no la tengo y manejo que son 126, pero sería bueno de que despertaran ese interés y preguntaran de que qué valor manejan ellos para poder hacer la tolerancia. No les estoy diciendo que vayan a pelear con sus instructores, ¿verdad? Sus tutores de práctica, sino que les pregunten. Siempre es bueno y créanme de que ellos lo van a agradecer, porque siempre es bonito ver el interés del estudiante en querer aprender y sobre todo en estar actualizado. No sé si alguien más quiere opinar respecto a otra de esas pruebas. Bueno, así a grosso modo, nuestra compañera Angie nos mencionaba lo del cortisol, que tiene horas específicas para tomar la muestra, 4 de la tarde, 8 de la tarde. También la prolactina, se sugiere que la toma de la muestra de la prolactina sea 2 horas después de que se haya despertado la persona. Eso es muy importante. Y antes se decía que no, pero hoy día han salido varios estudios, sobre todo de médicos urólogos, que establecen que para la prueba de testosterona también es necesario cumplir como horarios específicos. Se cree, si no mal recuerdo, que es a las 11 de la mañana que tiene su mayor incremento. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver esto de las 4 de la tarde, las 8 de la mañana, 2 horas después de levantarnos, las 11 de la mañana? Pues cumplen nada más y nada menos que estas pruebas, estas hormonas, cumplen con lo que conocemos como el ritmo circadiano. Entonces, a ciertas horas ocurre un incremento de la hormona y a ciertas horas ocurre una disminución, y eso es lo que permite analizar en esas horas específicas la concentración de esos analitos. Entonces, es importante que ustedes lo conozcan, porque si en algún momento llega un paciente y le dice, buenas, y llega a las 11 de la mañana, me vengo a realizar la prueba de cortisol, o el doctor me dejó este examen. Ustedes, como buenos profesionales, le van a decir, mire, no sé si su doctor le indicó que esa prueba se toma en horarios específicos porque debe cumplir estos requisitos o X o Y. O sea, ustedes con toda propiedad le pueden decir como profesionales de laboratorio clínico por qué razón yo no le puedo tomar esta muestra a esta hora. Ustedes lo van a hacer de forma amable, explicándole al paciente que todo es para garantizar la calidad de la muestra que se va a obtener y la confiabilidad y credibilidad de los resultados que vamos a obtener. Porque desde luego ustedes, sí, se la voy a procesar, pero recuerden que sigue el ritmo circadiano. O sea, que si yo se la proceso a esa hora al paciente, le va a salir un dato o muy alto o muy bajo y vamos a alarmar al médico. Y por tanto, se va a dar un tratamiento equivocado al paciente. Entonces, es importantísimo que ustedes tengan claro eso. Y si no, investiguemos. Generalmente en los insertos también de algunas pruebas, sobre todo las pruebas especiales, les dice como esas recomendaciones de que a tal hora existe un leve incremento o hay una disminución para que ustedes lo tomen en cuenta. Y acá que les pongo los cultivos microbiológicos, igual. Para los cultivos de micología, por favor, la toma de muestra es importante. La mayoría de casos que ustedes van a ver que llegan a los establecimientos de salud es para el análisis de dermatofitos, ¿verdad? Por onicomicosis o por otros tipos de tiña en la cabeza o en el cuerpo. Entonces, es importante que ustedes les den las recomendaciones adecuadas al paciente.
No se trata de cortar la uña y eso tirarlo en el medio de cultivo, en el saburú o en el micocel, sino que se trata de hacer una correcta toma de muestra, un raspado de la parte interna de la uña donde está la lesión, que el paciente no haya estado aplicándose medicamentos o que no se haya aplicado algún tipo de esmalte, o hoy que está tan de moda el acrílico en las uñas, que no haya estado con tratamiento oral. Eso es importante, no solo para las bacterias, como ya lo conocemos, sino también para los hongos. Bueno, y ya para finalizar, ¿verdad? Cumpliendo el último objetivo de la clase, hay que hablar de los distintos perfiles de las pruebas de laboratorio, que recuerden que estos van a variar dependiendo el laboratorio donde se ejecuten estas pruebas. Porque el perfil de rutina, que es el que ven medio borroso aquí, generalmente va a ser integrado por aquellas pruebas que van a evaluarnos función renal, función hepática. Hemograma completo para evaluar las líneas celulares hematológicas, y en el caso de examen general de heces, examen general de orina y glucosa. De ahí, los perfiles preoperatorios, aquellos que le van a servir al doctor para evaluar que todo está bien con el paciente, que no es un paciente diabético descompensado o que no hay una infección de vías urinarias o que no hay un problema hepático o que no hay problemas con los factores de coagulación. Entonces, por esa razón dejan este tipo de perfil. Aquí les traigo en la imagen, hay como ejemplo de las pruebas que se pueden realizar en ese perfil, como en la hematología completo, que es nada más que el hemograma completo. Van a ver también que a veces no le dicen hematología completa, sino que le dicen, los mexicanos lo usan mucho, biometría hemática. Entonces, es lo mismo, es un hemograma completo. El grupo sanguíneo, por si la cirugía se complica y hay que transfundir al paciente. Los tiempos de coagulación, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial, glicemia o glucosa en ayunas, urea, creatinina, que siempre están bastante relacionados. Aquí dice BDRL, actualmente esta prueba está desfasada, lo que se utiliza es RPR, prueba de VIH y prueba de una orina completa o general de orina. Perfil renal, que incluiría pruebas como urea, creatinina, nitrógeno ureico, algunos electrolitos, general de orina. Entonces, perfil renal. Perfil reumatoideo ya va enfocado, al igual que el renal, a buscar a cualquier dato anómalo en estos pacientes. En el perfil reumatoideo, creo que aquí lo tengo, ya hablamos de una antiestreptolicina O que puede presentar una reacción o valores positivos de la prueba cuando ha habido una fiebre reumática por una infección por Streptococcus pyogenes maltratada. El factor reumatoideo, que es bien específica para, bueno, específica hasta cierto punto, porque se debe asociar con el resultado de otras pruebas para diagnosticar una artritis reumatoide. La proteína C reactiva, que se incrementa en procesos inflamatorios. La velocidad de eritrosedimentación, que aquí es ESR, o la van a ver como VES, ¿ves? Que es la velocidad de eritrosedimentación, también es muy imprecisa, no es específica. Hay médicos que ni siquiera la utilizan ya. El ácido úrico, para ver si no es que el paciente está sufriendo de gota y ese es el dolor articular. Y otras pruebas como los perfiles hepáticos, donde ya hablamos de transaminasas, hablamos también de pruebas que evalúan el nivel de lípidos, como colesterol, triglicéridos, HDL, LDL. Las pruebas del perfil tiroideo, donde evalúan la función de la glándula tiroides. No se asombren que también en ese perfil suelen incluir pruebas como la glucosa, porque se ha demostrado que están estrechamente ligados a algunos desórdenes con el control de la concentración de glucosa en sangre, junto con ciertas anomalías en la glándula tiroides, están relacionados, por eso hay médicos que casi siempre las dejan juntas. También el perfil prenatal para las mujeres que están embarazadas. Ahí dejan glucosa, general de orina, prueba de VIH, prueba de RPR o de serología para sífilis.
La serología para sífilis, recuerden que no solamente está el RPR para hacer la determinación de sífilis, sino que también está la prueba rápida de sífilis, que es una prueba treponémica. El RPR es una prueba no treponémica. Tienen que tener claro eso también. Perfil cardíaco, que lo tenemos acá, que la transaminasa oxalacética, ustedes dirán, bueno, pero esta prueba me evalúa la función hepática. ¿Qué está haciendo en el perfil cardíaco? Pues déjenme decirles que esta transaminasa también está presente en las células cardíacas. Entonces, cuando hay daño en el miocardio, suele incrementarse esa enzima. La lactato deshidrogenasa no es lo mismo que HDL. Este es LDH. Aquí está escrita DHL, pero es LDH. Lactato deshidrogenasa. No la van a confundir con el HDL. Luego las EPK total y las EPK-MB, que es específica para células cardíacas también y para evidenciar daño en el miocardio. Y otros perfiles que ustedes pueden haber visto en alguna boleta de examen o donde están ahorita ejecutando sus pruebas, sus prácticas profesionales, que pueden incluirlos en esto, ¿verdad? Por si me he quedado corta y hay algún otro perfil, ¿verdad? De repente los laboratorios agrupan pruebas para poder ofertar al público al que sirve de acuerdo a las necesidades o a las demandas que tienen. De repente van a haber perfil ejecutivo, perfil de estudios, dependiendo, ¿verdad? Al mercado en el que se exponen, también se pueden armar esos perfiles. Y aquí les dejo las referencias bibliográficas que he utilizado para preparar la clase. Y un pensamiento. Muchas gracias por su atención. Gracias de verdad a los que participaron, a los que los saqué de su zona de confort y los mencioné. Gracias. No lo hago de mala intención, sino que lo hago con la intención de que participemos todos y que compartamos las experiencias que estamos viviendo ahora en la